¿Qué lo que, negro? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es Giovanni Rivas, quien les habla. Y bueno, el día de hoy vamos a hablarle sobre un resumen, un análisis de el capítulo 2 del libro Burlar al Diablo. Esta va a ser este formato como lo estaba haciendo. Lo voy a hacer por última vez de este método, como lo había hecho con el capítulo 1. Aquella persona que me está comenzando a ver por este video, hay un video que hablo sobre el capítulo 1 de este libro, Burlar al Diablo, donde se sacan las conclusiones de muchas cosas y de lo principal y de lo más importante que se habló de ese capítulo 1. Nuevamente volvimos a analizar completamente el capítulo 2, siguiendo esa misma metodología, pero bueno, fui analizando este libro, este capítulo. Me di cuenta de que la mejor forma de llegar a sacarle el jugo a ciertas partes del capítulo sería ir analizando o hacer el video mediante lo que vayamos analizando, porque si muy bien yo comencé a analizar este libro a finales de diciembre del año pasado, y recién estoy terminándolo hoy 20 de febrero, ¿verdad? Entonces, cuestión es que por muchos factores, sobre todo por no tener una buena constancia, ¿verdad? Sin embargo, cada vez que me buscaba y volvía y releía, caía rápidamente en lo que había escrito, o sea, como que no perdí mi tiempo, bien, y quedó de todas esas cosas que analicé, o sea, leo, ya se darán cuenta, leo y caigo rápido. A pesar de que, como les digo, comencé a finales de diciembre y recién comienzo y termino de analizar todo el capítulo. Como les dije, o sea, a principio me fui dando cuenta que hay partes de los capítulos que está bueno, o partes del día, porque hay días como que me costaba, o no me costaba, o sea, simplemente iba tiempos del día en el cual yo hacía cierto análisis y lo dejaba por hacer otras actividades, otras cosas pendientes, o no tener el tiempo, el espacio para hacerlo, pero siempre buscaba la manera de analizar, ¿no? Sí, muy bien, bueno, no tengo anotada bien la fecha. Ya una gran parte la había hecho esa semana, sí, la última semana de diciembre. Ya después el 17 de enero volvimos a retomar. Seguimos después el 23 de enero. Volvimos a seguir analizando. El 24 volvimos, seguimos con la constancia. Después, bueno, hasta hace unos días, hasta el 13 de febrero, que volví y seguía leyendo y analizando pues, un poco más de lo que es el capítulo 2. Y bueno, tanto como el día de ayer, 18. Y bueno, el día de hoy que terminamos de analizar una de las cositas, y sin embargo también adherimos, no sé si sea bien la palabra, una información más que no estaba, bien, que es sobre la fórmula del éxito, que sí muy bien está expresada en el libro, y hay otro libro que habla mucho más de él. Saqué un poco más de información de eso. Así que, muchachos, bueno, sin más preámbulos, le damos comienzo a este capítulo 2. Es muy importante
es muy importante que se tomen el tiempo de ir al capítulo 1, ¿ok? Porque hay muchas cosas en que para poder llegar a entender este capítulo 2 hay muchas cosas del capítulo 1. Información que está conectada, porque básicamente eso es un libro. Y bueno, que son capítulos diferentes. Comienzo. Capítulo 2. Ya 5 minutos y medio del libro, del video. Es una locura porque he estado tratando de más o menos sacar el tiempo que me tardaría para hablar de todo lo que he analizado y de las opiniones que tengo, y es un poco extenso. Así que bueno, comencemos. El capítulo 2 está titulado como Se me revela un nuevo mundo. Sí, muy bien. ¿Qué mundo se le pudo revelar a Napoleón Hill, del que ya conocemos, ¿no? Dice, siguiendo con la búsqueda de aquella persona que le iba a facilitar los $25,000, porque el capítulo 1 termina hasta donde él se va a Filadelfia en búsqueda de una persona que le iba a facilitar $25,000 para él presentar su investigación, ok, publicarla. Y bueno, durante eso se topa con una lista de 300 personas, ok, que llega a su fin igual que su energía, por el arduo trabajo de las largas 2 días y 2 noches, con pocas horas de trabajo. Bien, palabras dichas por él, ¿no? Justo en esas horas antes de llegar, esas horas más oscuras antes de llegar al amanecer, se le presenta a Napoleón Hill, él se recuesta sobre un sillón y se despierta de repente como si fuese escuchado una explosión en la habitación con el nombre de Albert L. Pelton. Dicha persona había conocido por ser anunciante en la revista de Golden Rule que él había creado hace unos años atrás. ¿Okay? Por eso es muy importante la impresión que das a todas aquellas personas que conoces, y que eso, uno nunca sabe la persona que puede llegar a ser un socio potencial o un socio comercial para cualquier emprendimiento, cualquier negocio. Y bueno, que existe un gran poder en los vínculos. Por eso es muy importante en el entorno en el que uno se rodea, porque de ahí es que uno saca pues o sea, eres como la media de las personas que te rodea. Entonces, di tú, llega a conocer a una persona que estaba básicamente entrelazada en ese mismo ámbito, ¿ok? The Golden Rule, una de las revistas y uno de los negocios en donde él se dio cuenta, que a pesar de que le gustaba muchísimo, no era algo que lo apasionaba así del todo. En el capítulo 1 hablo perfectamente de él. Es uno de los negocios en el cual llegó a adquirir dinero. Y dinero y que no se sentía completo. ¿Ok? Fue uno de los grandes negocios que por X o Y razón lo dejó. Bueno, sigo. En cuestión de que busca la manera de buscar a este personaje de Albert L. Pelton, logra conseguirlo. Descubre que está en Mérida, a unas 4 horas aproximadamente de Filadelfia, que era donde se había dirigido
Organizan para verse al día siguiente, donde éste le enseña los manuscritos originales de su ideología y le explica cuál es la misión del libro. Después de varios minutos de leerlo, acepta publicar su libro, ¿ok? Y bueno, le paga un pago sustancial por los derechos de autor. Aparte, le proporciona de proporcionarle el capital necesario, le imprime los libros y le hace vender miles y miles de copias a sus propios clientes localizados en prácticamente todos los países de habla inglesa. Una locura. Le llegan las regalías de los primeros libros vendidos, mientras que abre el sobre donde venía el cheque. El Espíritu Santo le dice: tu única limitación es aquella que tú mismo implantas en tu mente. Repito, tu única limitación es aquella que tú mismo implantas en tu mente. Ok, o sea, ¿alguna vez has llegado a ser tu propio enemigo? ¿Alguna vez te has autosaboteado por falta de confianza? Hablo sobre esta parte, sobre esta frase en un video en específico. Este fue uno de los primeros momentos que dije: no puedo agarrar y comenzar a analizar todo y después grabar un video sobre el capítulo completo, porque primero va a ser muy extenso y segundo se me puede llegar ahí la idea, bueno, no del todo, pero sí gran parte de la idea a la hora de analizar y reflexionar sobre esto. O sea, en el momento que lo leí, agarré y hice un video porque sabía que, o sea, me adentro en lo que es mi experiencia y en aquellos momentos que he sido mi propio enemigo y en aquellos momentos en los que me he autosaboteado, ¿ok? Hablo sobre lo que es la marihuana, lo que fue la marihuana en mi vida, lo que pensaba y lo que creía de ella. Y ahora, después de haber salido de todo eso, y haber estado desintoxicado, me di cuenta de el autosabotaje que me estaba haciendo, ¿no? Y las creencias que me había implantado en mi mente. Bien, sigo. Dice de no estar seguro de comprender de dónde viene el Espíritu Santo. Lo que sí sabe es que no existe fracaso permanente para quien lo descubre y confía en él. Claro estaba, desde que ese Espíritu Santo había tomado el control de Napoleon Hill desde que salió de Virginia Occidental rumbo a Filadelfia, donde parecía desde el principio que era una misión suicida. Sin embargo, siempre que necesitó dinero, siempre le llegaba en el momento adecuado. Hablo completamente en lo que es la parte 1, el capítulo 1, sobre esta transición. Si muy bien te informo un poco. Estuve en Virginia Occidental por más de un año, donde agarró cierta depresión y cierta paranoia por un problema que tuvo en Canton, Ohio, bien, donde iba a conocer a... lo tengo por aquí. Hijo de puta. Melek. Don R. Melek.
es la persona en la que él se había como puesto o con el que se iba a juntar para llegar a hacer este proyecto que se hizo al final con Albert L. Pelton. Y bueno, por métodos de que, por cuestiones de que Melick descubrió cierta corrupción grandísima en la policía de Canton. Los cabecillas, los de alto mando, llegaron a conseguir sicarios, a unos matones, para que se encargaran de ese problema, de haberle como que llegado a esa información a dar a luz, y que las grandes autoridades, los grandes del gobierno se dieran cuenta, y se supo de eso, y bueno, lo mataron por eso. Y bueno, creyeron que Napoleón Hill estaba con eso, porque le hizo tremenda demanda y demás, y bueno, agarraron y se había metido con esa de que ya lo habían le habían dicho de que tenía que irse de ahí de Canton porque lo iban a matar, y que donde cualquier parte que se estuviera lo iban a perseguir y demás. Entonces él como que se traumó mucho de eso, y costó mucho salir de eso, ¿ok? Entonces, cuestión de que él se refugia en casa de unos familiares, y en unas noches donde él salió a dar un paseo para buscar como que ese pensamiento le abre y consiga el Espíritu Santo, que bueno, le dice desde un principio que se fuera a Filadelfia, y que bueno, consiguiera el dinero prestado de su cuñado. Dicho dinero tenía que alcanzarle para conseguir a la persona que iba a encontrar en Filadelfia. Él al principio había dicho como que bueno, ese dinero lo iba a extender lo más posible, que iba a conseguir un alojamiento que le costara por lo menos $1 la noche. Y bueno, al final Espíritu Santo le dice que tenía que irse a un hotel de lujo y a hospedarse en una de las habitaciones más lujosas del hotel, donde el capital, los $50 que le había dado el cuñado, le habían alcanzado nada más como para 2 noches nada más. O sea, tenía 2 noches prácticamente, 2 días prácticamente, para él llegar a conseguir a esa persona que le iba a costear los gastos para publicar el video, y por ende también para costear esa habitación de lujo. Bueno, sigo porque no, como les digo, o sea, por eso es que es muy importante que se lean el capítulo 1. Sigo con este capítulo 2. Tanto así que días después de que Pelton fuera a verlo, el Espíritu Santo le revela la idea para resolver de inmediato su problema financiero, consiguiendo así el capital necesario para costear los gastos básicos y pagar esas series de habitaciones de lujo durante los 3 primeros meses, llegando a modificar la metodología de la venta de automóviles. Imagínate, o sea, tenía una creatividad para hacer negocios de una manera muy loca, muy loco, muy loco. Bueno, te lo resumo más o menos un poco de esta parte del libro. Él se llega a comunicar con la compañía General Motor Company, el cual le presenta como que su programa para educar, enseñar a cierta cantidad de personas cómo vender, o la mejor forma de vender automóviles. Como que queda anonadado con la información, le manda para una parte
a una ensambladora que quedaba en Filadelfia, donde se iba a conseguir con un señor ahí dueño y gerente de esa ensambladora. Le presenta el mismo proyecto y lo retiene y le enseña a 15 personas, si no me equivoco, de la empresa, muy selectiva, muy agarrada selectivamente, para que le enseñara. Así que, bueno, di tú a dueños de empresas automovilísticas, o sea, les dijo y les enseñó algo que, bueno, quedaron locos. Un negocio más que les dio fruto. El Espíritu Santo se puede enfrentarse al fracaso temporal, mas no al fracaso permanente. ¿Cuántas veces nos hemos permitido que un fracaso temporal nos afecte como si fuese un fracaso permanente, en vez de aprender de él y seguir adelante y avanzar hacia mayores éxitos? Y lo difícil, ¿no? Lo difícil que puede llegar a ser seguir adelante cuando no entendemos que eso que estamos viviendo y en lo que estamos apostando el todo, en el momento, en el presente, cuando estamos apostando todo, darte cuenta nada más que es un aprendizaje. ¿Ok? Es un aprendizaje más que vas a tener para seguir en la vida. Es como que lo más difícil, ¿no? Cuando uno se deja afectar por un fracaso temporal a un fracaso como permanente, por así decirlo. Lo veo como por ese punto. El trabajo de Hill se publicó durante la Gran Depresión de los Estados Unidos en 1929 y ciertamente ayudó a millones de personas a encontrar la esperanza y el valor para vivir con la fe de que encontrarían su camino al éxito. Dice que durante periodos de gran tensión es que encontramos la voluntad y nuestra fuerza de voluntad. Tengo una nota acá que dice, no sé si en realidad estoy pasando por un proceso de gran tensión, ¿verdad? En la actualidad, aquella persona que ve por primera vez un video mío, sufrí una fractura de tibia y peroné y de clavícula. No sé si, no, medio se ve ahí. En un accidente el 19 de agosto del 2025. Hasta el sol de hoy sigo teniendo un tutor externo en mi pierna derecha. Y bueno, o sea que prácticamente me han hecho ver, me han abierto los ojos para darme cuenta que me generé un espacio súper sádico. Generé un espacio y un tiempo para desarrollarme personalmente. Y no lo podía pasar por alto. Me di cuenta de esto y es muy loco. Es muy loco porque, sí, muy bien, para el que no me conoce, estuve 6 años como extranjero en el país de Uruguay, en la capital de Montevideo, y sí, muy bien para tener las cositas que uno quiere, las cositas que uno le gusta, llegar a tener un estilo de vida bueno, por así decirlo, hay que trabajar, o sea, no hay más que eso. Y me di cuenta pues de que lo que es el tiempo, lo que es el aprovechar
cada hora que tienes es una locura. Y a la hora de que se me presente esta situación, que si desde un momento estando allá siempre busqué educarme personalmente, mi crecimiento personal, entre el trabajo, entre el sueño, en el dormir, el descansar, y prepararme para lo que es el día a día, se me iba la mayor parte del tiempo. Si muy bien trabajaba entre 11 horas y media y 12 horas diarias, ponele que dormía 8 horas, ya se me hacían 20 y me quedaban 4 horas para cocinar, para vestirme, para lavar, para comprar la comida, para pasar cierto tiempo con mi pareja en ese entonces. Entonces me pasa esta situación y digo, che, o sea, tengo como que el tiempo que no tenía antes, inclusive cuando regresé, cuando vine de vuelta para acá a Venezuela, seguí en la misma, seguí buscando la manera de levantar un negocio, el negocio de mi padre que tuvo como más de 4 o 5 años cerrado, vinimos, trajimos dinero y le inyectamos dinero, invertimos ahí y siempre había cositas que hacer, cosas pendientes por hacer, pues dedicarle tiempo, horas, hombre, y bueno, eso, la verdad es que si muy bien el trabajo era claramente muy diferente, siempre como que estaba ocupado como para llegar a sentarme a leer o reflexionar sobre un libro o sobre algo que lea. Y bueno, soy así, o sea, si me pongo a leer es tipo un tiempo y un espacio, o sea, como estamos acá en este momento. En realidad, hoy, en realidad fue ayer. Ayer había terminado de hacer el libro y había buscado, o sea, estaba buscando el momento adecuado para hacer este video. Y sabía que necesitaba el tiempo y el espacio para hacerlo sin ser interrumpido. Y bueno, la hora que conseguí fue a las 12 de la noche. Estamos hablando de que deben de ser como las 12:30 o 12:40 en estos momentos. Es como que el horario que conseguí. Muchachos, básicamente es eso. O sea, si muy bien, después que a mí me pasa esto de la fractura, 45 días después, hago clic. Hago clic en mi cabeza. Y decía, sí, a pesar de que ahora tengo tiempo extra, seguía teniendo los mismos hábitos de mierda que tenía antes de la fractura. O sea, como que nada había cambiado, sino que ahora tengo más tiempo para jugar en los videojuegos, para ver pornografía, masturbarme, vaguear, prácticamente, ¿no? Y eso, mi vida se basaba más que todo en eso. Sí, muy bien me fumaba una caja de cigarrillo de 20 diariamente, recomendado por el doctor, tenía que dejarlo por una pronta recuperación. Si a principio me costó, después con el tiempo de que no lo estaba haciendo tan constante y tan seguido como lo tenía, o sea, era una cuestión de que me despertaba un cigarrillo, iba para el baño un cigarrillo, antes de comer un cigarrillo, después del almuerzo un cigarrillo, pasó media hora un cigarrillo. Entonces ya después como que cuando me fui dando cuenta de que podía pasar el día sin el cigarrillo,
me fui dando cuenta de que no lo necesitaba como tal. Ok, entonces la cuestión es esa, de que comenzó a hacer un clic en mi cabeza de que, bueno, también fue por un Reels que había visto de Amadeo Llados, que es la persona con la que me motivó a hacer este camino de los videos, para hacer este camino de crecimiento personal y de cambiar los malos hábitos por buenos. ¿Ok? Siguió muy bien durante el trayecto de mi fractura y, o sea, entre el tiempo entre que me tuve la fractura y me operaron pasaron 10 días y en ese tiempo yo le digo a mi madre, necesito un cuaderno, necesito lápiz, necesito borrador, necesito sacapunta, un resaltador, necesito colores, porque yo sabía que era el tiempo que yo tenía para yo ordenar mi cabeza en cierta manera. Yo sabía que era el tiempo que yo estaba buscando y estaba necesitando desde hace muchísimo tiempo. Sí, muy bien, comienzo a hablar un poco sobre los pensamientos que me estaban pasando en ese momento. No sé, ahí se ve 26/10 del 25 comencé a un pensamiento de lo que me estaba pasando en ese momento, de lo que pensaba. El 27 lo mismo, comienzo a agarrar lo que es las masterclass de Llados, lo que es la superación personal, todo lo que son los vicios, la congruencia de conciencia, la estructura de cómo tener buenos hábitos. Y bueno, sí, muy bien, todo este tiempo que estuve perdido también fue porque caí en ciertos hábitos que ya tenía. Por ejemplo, si muy bien me paraba todos los días a las 5 de la mañana por lo mismo, para leer. Para ese tiempo tenía cierta adicción con los videojuegos también. Y a principio como que comenzaba a leer y ya después cuando la gente comenzaba a despertarse, como que comenzaba con los videojuegos y así comenzaba. La cuestión es que fui dándome clic y me fui poco a poco sacando esos malos hábitos con los buenos. Bien, sí, muy bien. No he regresado del todo de mis malos hábitos. Pero sí no me estoy parando temprano. En realidad no he estado conciliando bien el sueño en estos últimos días. Creo que puede ser el factor de muchas cosas, pero bueno. Acá estamos, es lo importante y bueno, seguimos. O sea, sí, muy bien, no he hecho videos, he seguido. Siempre me pasa en la mente, en tomada y seguir teniendo el ritmo. Imagínate de que cuando a principios comenzamos a hacer este tema de los videos, en nada más en el mes de diciembre hicimos como 14-15 videos, porque hacíamos un video interdiario. Y en el mes de enero no llegué a tener ni 5 o 6 videos. ¿Ok? Entonces, eso. Aquí estamos buscando la manera de seguir teniendo constancia. Sigo porque solamente es el comienzo y ya van media hora de video. Hay un subtítulo que dice este mundo nuevo que se le revela a Napoleón Hill le hace tener otro descubrimiento. ¿Cómo le hace? Presente el Espíritu Santo, ¿no? Él dice en el libro, lo pone como su otro yo, ¿ok? O sea, no es un libro religioso,
ni mucho menos se acerca a eso, pero apenas él habla de su otro yo, claramente es el Espíritu Santo, es Jesús, es Dios hablándole, o sea, no tengo ninguna duda, ¿ok? De que existe una solución para cada problema auténtico, sin importar lo difícil que sea o lo que pueda parecer. También ha descubierto que al experimentar el fracaso temporal, toda derrota y todo tipo de adversidad, se crea la semilla beneficio, donde puede germinar y crecer, que a veces se puede ver como a veces no, pero que es seguro de que está ahí. De que está de una manera u otra. Ok, ahí yo creo que hablamos un poco sobre lo que es la experiencia, ¿no? Básicamente. Durante su investigación se dio cuenta de como, por ejemplo, me acuerdo de que de este párrafo que escribí, tipo, tenía muchísima otra información en la que opinaba y hablaba de otra cosa, pero ahorita en realidad no me acuerdo como tal. Ok. Y es como que lo que me fui dando cuenta sobre este capítulo, aparte del todo el tiempo que me llevó a llegar a hacer este análisis, de cambiar la metodología. Creo que esta vez va a ser un poco más dinámico, los videos no van a ser tan extensos, así como estos que se vienen, pero es algo que tenía que tener plasmado, muchachos. O sea, lo hice así y bueno, a partir del capítulo 3 será otra cosa totalmente diferente. Como les digo, los videos, los capítulos, mientras más va avanzando, más interesante se pone. Sigo. Durante su investigación se dio cuenta de que todo aquel que logra, todo lo que logró, que llegó al éxito, fue abatido por el fracaso temporal y las adversidades, al igual que todos los grandes líderes del pasado llegaron a tener esa misma trayectoria para conseguir el verdadero éxito. O sea, no fue que llegaron al éxito en una línea recta. No. O sea, tuvieron sus altos y sus bajos, sus baches, sus días no tan buenos. Dice que no desearía sujetarse de nuevo a la experiencia que pasó ese desafortunado día de Navidad del año 1923. Hablo completamente de esto en el capítulo 1. Después de haber reflexionado y de haber conocido, de darse cuenta, de abrir esa mente y conocer al Espíritu Santo, llega y están los hijos tipo por la ventana de la casa viendo a los vecinos de al lado haciendo el arbolito de Navidad y los llega a ver con una cara de desilusión total y completamente, y ahí se da cuenta de que estábamos en tiempos de Navidad. O sea, estaba tan adentrado lo suyo de que no había fechas especiales, no había momentos, no. O sea, él estaba para lo que estaba, para su proyecto, para su investigación, ¿ok? Y si muy bien consigue salir de ese hueco en el que estaba, se topa con, con esa desilusión en la mirada de sus hijos. Sin embargo, ni con toda la riqueza del mundo, dice, les fuera bastado para privarse del conocimiento que había adquirido a partir de esa experiencia en Virginia Occidental. O sea, ni con todo el dinero del mundo iba a llegar a tener esa experiencia que tuvo después de darle cientos de vueltas a una escuela allá en Virginia Occidental donde se le presenta el Espíritu Santo. O sea, no hay plata que valga esa experiencia que tuvo, ese despertar que tuvo. Llegó a la conclusión
de que el Espíritu Santo tiene un plan o una ley mediante el cual los hombres superan muchos obstáculos antes de poder liderar o otorgar un servicio útil de una forma notable. Por eso confía en una fe absoluta en los momentos difíciles, cuando la capacidad común de razonamiento parece no ser adecuada para sus necesidades. Ahí es cuando le dejamos todo a Dios, ¿no? Es prácticamente eso. Si yo muy bien he llegado a ver a cientos de personas que por accidentes de tránsito van cogiendo por ahí, en el sentido de que no tienen una buena caminada después de una fractura de un hueso, de una pierna. Muy bien, si las cosas han pasado de una manera en el tiempo que tenían que pasar, bueno, muchachos, pasó algo muy loco que pasó ayer, pero no le vamos a dar importancia. Bueno, como les estaba diciendo, en esos momentos que las cosas se piensan como difíciles, le dejamos esa fe absoluta de que las cosas van a ir bien, ¿no? Mayormente yo siento como he de dejarle, tipo, en esos momentos donde el razonamiento común parece no ser adecuado para las necesidades. Creo que, bueno, prácticamente es en esos momentos donde tenemos a familiares enfermos, ¿no? Que prácticamente su recuperación, si muy bien se le deja al Todopoderoso, a Dios, a Jesús, porque más allá de la medicina que se le está ingiriendo, se le está suministrando, es quedar y rezar en eso que en el plano terrenal como que no depende de uno. Es básicamente eso. Creo que es una de las posiciones. En realidad ahorita no se me viene en mente en qué otras situaciones uno le deja todo a Dios. Aquella persona que esté viendo este video, coloca en los comentarios. Coloca en los comentarios cuál serían aquellos momentos difíciles donde pones toda la fe absoluta. Como yo, por ejemplo, estoy poniendo toda mi fe absoluta en la recuperación de mi pierna. Sí, muy bien, también yo estoy poniendo de mi parte. Uy, creo que dejé las... no las tengo acá. Sí, muy bien, estoy poniendo de mi parte. Tengo también... Busco la manera de llegar a tener cierta mejoría. Estas son semillas que se le llaman bruscas, que hacen que haya una mejor, que el hueso haga un mejor callo, o un callo más rápido, por así decirlo, porque sí, muy bien, ya voy me faltan más o menos, tengo 5 meses y medio aproximadamente de la fractura, de la operación. Y por el doctor lo que dice es que ya tengo las semanas cumplidas para haber sanado del todo. Entonces, eso. Con el favor de Dios vamos la otra semana arriba. Y bueno, te lo dejo en las manos de Dios. La verdad es que, bueno, a principio
a principio me había creado cierta expectativa. No recuerdo si hablé esto en un video pasado, pero me había creado la expectativa de que enero iba a ser mi mes. Enero iba a ser mi mes porque yo en el mes de diciembre, a principios de diciembre, el 4 de diciembre para ser exacto, yo le pregunto al médico si es de quitarme el tutor en ese momento, si se podía hacer, y él me dice que sí. Y yo le digo, él dice, sí, pero no te lo recomiendo. Y yo dije, bueno, ya está. Un mes más de recuperación y ya para enero debería de haberme quitado ya o sea, enero es mi mes. Y como para el 14, 15 de enero, yo organizamos la cita para ir, porque donde iba era a una hora de acá donde vivo, a Puerto Ordaz. Y organizamos con el doctor pues para vernos. Y bueno, resulta que el hueso se movió, dice que pudo haber sido por muchos factores, específicamente por haber sido un fumador constante, activo. Sí, muy bien. Hubo días que no me fumaba una caja, me fumaba más por todo el vicio que tenía encima. Una locura. Dice que también puede ser porque se me haya aflojado un tornillo, también puede ser por haber caminado mucho, porque a mí desde un principio, cuando me dieron la orden de caminar, yo puse de mi parte, porque al principio el camina, necesitamos que camines. A mí me dolía el afincar, la pisada, a mí era devastador, me dolía, yo decía, y me tiene que doler, y este dolor, hijo de puta, me lo tengo que aguantar. Y así fue, yo dije, va a haber un momento, va a haber un punto de que me va a dejar de doler y voy a echar para adelante. Y eso, o sea, lo más así exagerado que hice fue caminar desde mi casa o de la casa de mi madre hasta casa de mi abuela, hasta acá, donde estoy ahora. Y aproximadamente hay entre unos 350, 400 metros. No lo hacía corriendo, pero me tomaba mi tiempo, pero lo hacía caminado. Entonces también pudo haber sido un factor. Cuestión que Dios sabe por qué hace las cosas. Estoy completamente seguro que Dios sabe por qué hace las cosas. Porque si al principio, cuando no me habían operado, me iban a colocar otro tutor, un tutor mucho más simple que y se dio las cosas como se dieron, que me colocaron este tutor que es mucho más sofisticado que el que me habían mandado a comprar el traumatólogo que me había visto en ese entonces, y que con este tutor se pueden corregir deformidades mediante la recuperación. Y lo que hicieron fue dinamizarme el hueso, porque si muy bien lo que pasó, que nos dimos cuenta a mediados de enero, si muy bien a principios de diciembre ya se veía cierto movimiento del hueso, en enero se veía mucho más que el hueso, en vez de estar así, llegó a estar así. Entonces, al dinamizar el tutor, volvieron de así a colocar el hueso en forma. Y digo, como les digo, son cosas de Dios. Eso nada más se puede hacer con este tutor que tengo. Y ta. Como les digo, o sea, no sé ustedes, de las personas que han tenido alrededor, pero siempre o mayormente las personas que sufren de alguna fractura en la pierna quedan con secuelas.
Y como yo veo las cosas y con la caminada que he estado haciendo en este último tiempo, voy a quedar como que si no hubiera pasado nada. O sea, es impresionante. O sea, toda mi familia, tanto como yo, hemos rezado, hemos dejado esto en nombre de Dios. Y como te digo, si muy bien tenía expectativa de que era el enero, el mes, era mi mes, antes de ir, el día antes de ir a la entrevista con el doc, sin antes haberme él a mí dicho nada, yo le dije, Diosito, te debo en tus manos. Tú sabrás si este es el momento o si me falta más, si necesito más tiempo. Tú sabrás. Y, y dicho eso, pasó. O sea, no se dio en el momento eh, con el que esperaba, pero Dios sabe por qué hace las cosas y en el tiempo que hace las cosas. Y eso lo estoy muy bien, lo tengo muy bien claro, ¿ok? Sí, muy bien, llegué a estar un poco triste, por así decirlo, aunque igual también fue, este, también caí tipo en la cama por el dolor que me generó, porque de llevar el hueso de así, ejerció una fuerza que antes no la tenía, y entonces por ende llegué a tener cierto dolor que fue controlado por medicamento, claramente. Yo soy de el gato, yo soy de esos dolores así, tratar de aguantármelo lo más posible, ¿no? Porque sé lo que es una adicción y sé lo que es acostumbrarse a algo, y, y trato de que ese tipo de cosas, por ejemplo un dolor de cabeza, trato en lo posible de aguantarme mi dolor de cabeza y que se me quite solo. Pero bueno, para no extendernos más, sigo con el análisis, muchachos. Dice que existe algo peor que ser obligado a trabajar. Cada vez se pone mejor, porque cada vez me voy acordando, ¿no? Dice que es peor, hay algo peor que ser obligado a trabajar, y es ser obligado a no trabajar. Por la Gran Depresión de 1929. Donde trajo miseria a millones de personas y que se considera una bendición más que una maldición, porque le pasó lo mismo a las personas con cada experiencia, a transformar los hábitos y llevarlos a solucionar esos problemas que tenemos cada uno en nuestro interior. Me super identifico con esto, muchachos. Y me identifico de acuerdo, fueron pasando el tiempo. Pasa lo mismo. Considero esto una bendición con una maldición. Porque debido a esto le di pie a dejar uno de los vicios más fuertes y más difíciles que hay, el cigarrillo. Es algo que ya lo he repetido ya muchas veces, de yo haber sabido que iba a dejar el cigarrillo. La manera de dejar el cigarrillo era teniendo una fractura, hace rato me fuera a fracturar un pie, un hueso. No tengo la más mínima duda, hermano. Dejado. O sea, si muy bien me puedo fumar un cigarrillo, me siento súper mal. Después que me lo fumo, se me quita el hambre, me da asco la comida después. Es muy loco. Y después, el olor que me deja, ya después de haberlo dejado un tiempo y hacerlo, porque no te voy a mentir, o sea, hace como un poquito más de un mes me fumé el último cigarro, y
y no lo veo con ese amor que lo veía cuando me fumaba una caja diaria. Es una locura, o sea, y después que tipo ya tenía como 2 horas de haberme fumado el cigarro, hacía inhalaciones y exhalaciones, y cuando exhalaba sentía el olor a cigarro en mi cuerpo. Qué horrible, 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 horrible. O sea, después de tipo olerme y que mi ropa no huela y que nada de mí huela a cigarro, el, el olor claramente es un poco perturbador. Eso por esa parte, ¿ok? Ya después sigo diciendo que es una bendición más que una maldición, por darme este tiempo. Sinceramente, si, si fuera sido con mi vida, seguramente, bueno, paso después de 7 años una Navidad y un año nuevo con mi familia, después de 7 años. Debido a este accidente que me pasó, vuelvo y paso. Porque de no haber tenido este accidente, hace rato estuviera en Uruguay. Bien, eso fue otra cosa que digo, Dios, ¿sabes por qué hace las cosas? Eh, También estuve en la pérdida de un tío muy querido, eh, y muy querido por la familia también. Lo tengo documentado. Y que bueno, mucha gente dice, ver, Romano, pero estuviste en Uruguay. Yo también lo mismo lo dije, o sea, estuve en Uruguay donde el flujo de tráfico es 10 veces más de lo que puede llegar a ver aquí en el pueblo donde vivo. Me pasó acá. Y la verdad es que digo, prefiero 1000 veces que me fuera pasado aquí, a pesar de la escasez y la falta de poder adquisitivo y la destabilización, situación país. Se dieron todo se dio, todo como que engranó. Hubieron personas que tuvieron en puestos importantes, que conocieron a ciertas personas, que esas personas llegaron a que esto que me pasó y cómo se solucionó esto se, se hiciera de una manera súper sádica, hermano. O sea, yo digo que en todo este engranaje está Dios por medio. O sea, es como el pegamento de todo, hermano. Es muy loco. O sea, capaz en algún momento hablaré un poco más, más en concreto en la situación de cómo pasó todo esto. Si se les interesa, déjenmelo saber en los comentarios. Hago un video completamente para que vea cuando Dios obra de nuestro lado. No tengo la más mínima duda que fue gracias a Él, hermano. O sea, todas las cosas compaginaron. Otra locura. ¿Y qué es? O sea, el accidente de por sí fue muy estúpido por descuido, básicamente. Pero eso, el hueso también se parte por la descalcificación que tenían mis huesos por el consumo de cigarrillo. Y eso que nada más tenía 4 o 5 años fumando. No sé, casi nada. No sé si sea mucho o sea poco. Lo que sí sé es que fumaba como un enfermo, boludo. Sigo, hermano, mira. Hay algo más horrible que ser obligado a trabajar, y es ser obligado a no trabajar. Eh, Súper cierto, o sea, sí, muy bien, estoy cohibido a muchísimas cosas, no tengo la libertad que tenía. O sea, sí, muy bien puedo hacer lo que quiera en la casa, no me puedo trasladar ni mover a ningún lugar.
y por ende, sí, muy bien, o sea, puedo mejorarme personalmente, este, en cuanto a lo monetario, en cuanto a las metas que tengo puestas, eh, en cuanto a hacer mi vida normal como lo venía haciendo, no lo puedo hacer por más que quiera, entonces estoy como obligado a no hacerlo, ¿ok? Sí, muy bien. A finales de este año hice un video sobre las metas que tenía para este 2026, los primeros 6 meses, lo que tenía que hacer apenas comenzara este año, con la idea de que a mí me fueran quitado el tutor a inicios en enero, pues. Pero sí, o sea, lo que pasó en la Gran Depresión, o sea, me súper reidentifico a pesar de que son cosas totalmente diferentes. O sea, sí, muy bien. En el libro no explica qué fue lo que pasó en la Gran Depresión. Me tomé el tiempo de investigarlo y fue una caída completa de la bolsa de valores donde perjudicó a millones de personas. A millones de personas que sí muy bien estaban apostando todo a la bolsa de valores y que tenían acciones, anda, ¿sabe? Hereditarias, dinero o acciones que habían venido de generaciones, o sea, de los abuelos, o plata de los abuelos nada más, o sea, eran como los ahorros de muchas familias, de muchas personas y que se haya caído, o sea, económicamente para el bolsillo de cada quien fue muy devastador y que por ende mucha gente cayó y se deprimió por eso. Y no es para menos, ¿no? Y que bueno, como te digo acá, llegaron a llegar, llegaron a llevar a solucionar los problemas que cada uno tenemos en su interior. Y sí, eh, a transformar esos hábitos. Lo mismo me pasó a mí. Sí, muy bien, a inicios de este proceso, era adicto, o era vicioso, adicto. No sé, creo que adicto a las drogas, pero adicto puede ser cualquier cosa del que eres vicioso, ¿no? Era vicioso a las pajas, era vicioso evidentemente a la pornografía, era vicioso al cigarrillo, era vicioso a los videojuegos, estaba súper adentrado en la lujuria. eh, y nada, hermano, todo eso lo vinimos trabajando. En uno de los últimos vicios que te podría decir vicio fue el vicio de los videojuegos, porque si muy bien no te hacen algún daño físico, emocional o psicológico, eh, te gastaba una cantidad de tiempo de locos y de energía ni se diga. Y bueno, poco a poco me fui dando cuenta de eso, me cayó un super reel que me cayó en el coco, que me explotó la cabeza, y era así, o sea, sí, muy bien, para uno destacar en cualquier juego, para uno poder destacar y llegar a tener cierta experiencia, más de la mitad del promedio, hay que meterles horas de juego. El último, el último que tuve, sí, muy bien, no era de tanta destreza, de habilidad, como Call of Duty o Free Fire. Era como más de estrategia. Habían que hacer ciertas actividades durante todo el día para aquellas personas que no jugaban de manera
aquellas personas que jugaban de manera gratis, sin meterle dinero al juego, tenían que hacer muchas más actividades para tener ciertas ventajas, ciertas recompensas. Y bueno, claramente me di cuenta de que me estaba consumiendo muchísimo tiempo. Así que, hermano, en el caos está todo. O sea, es así, completamente. Y como te digo, me llegaron a transformar mis malos hábitos en hábitos buenos. Debido a todo eso, me puse a leer. No sé si se pueda ver, ahí se ve. Me puse a escribir, me puse a analizar. Dejé, en vez de agregar, también dejé muchas cosas de lado. Y por eso considero que es una bendición más que una maldición. Muchachos, queda todavía un poco sobre este capítulo 2 que por lo que va, muchos factos creo que he tirado. Vamos a dejar, porque ya va más de una hora, vamos a dejar esta primera parte del capítulo 2. Cortamos acá para hacer el segundo video, ¿ok? Así que si llegaste hasta acá y lo consideras interesante, vete a ver el segundo video.